De la resolución de las negociaciones del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, todos se apuntan el tanto, y en los tres países se dice que se ha tratado de un gran éxito, un ganar-ganar, como dijo el presidente Peña Nieto. Sin embargo, cada vez más crece también la polémica a partir de ir hurgando y analizando la letra pequeña y ver en qué es distinto al Tratado de Libre Comercio que ha prevalecido en los últimos 30 años, y sobre todo cuál va a ser el alcance para la zona económica que perfila de América del Norte. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto y regresamos aquí al foro a tener nuestra discusión de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tratado de presentar el acuerdo comercial con México y Canadá como un éxito de su gobierno, aunque lo tildó desde la campaña como el peor que se haya hecho. ¿Qué cambió para dar un giro de 180 grados en su opinión? ¿Cuáles son los principales cambios del nuevo acuerdo comercial? Trump no es el único que trata de apuntarse un triunfo con este. También el canciller Luis Videgaray pensará que es resultado de su cercanía con el yerno de Trump, Jared Kushner, porque permitió mantener vivas las negociaciones en medio de amenazas de cancelación por parte de la Casa Blanca. Incluso el presidente Peña Nieto por haber aguantado los embates del discurso anti-mexicano de su homólogo. Aunque el nuevo acuerdo, como ha señalado el próximo canciller Marcelo Ebrard, servirá sobre todo al próximo gobierno de López Obrador, que podría arrancar su administración el próximo 1 de diciembre sin el mayor obstáculo para la economía mexicana. ¿Cuáles son los principales cambios del nuevo acuerdo comercial? ¿Por qué el nuevo acuerdo genera polémica? Este nuevo pacto plantea una revisión cada 6 años y su terminación después de 16. Otro de los cambios que se han pactado son las reglas de origen en materia automotriz. Los tres países han acordado un capítulo sobre el trabajo, logrando la representación de los trabajadores en los convenios colectivos en México, que se compromete a tomar medidas legislativas concretas para asegurar el efectivo reconocimiento del derecho de negociación colectiva. El presidente estadounidense Donald Trump se adjudicó el mérito del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, al calificarlo de victoria en su campaña para reformar el comercio global. Destacó que el nuevo acuerdo hará de América del Norte una potencia en manufacturas. It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations on a brand new deal to terminate and replace NAFTA and the NAFTA trade agreements with an incredible new U.S.-Mexico-Canada agreement called USMCA. It sort of just works, MCA. I also want to thank President Peña Nieto of Mexico, who Mexican President-elect López Obrador, who has given his support to this agreement. And we're developing a really good relationship, which I think is very important for our country, frankly, and for Mexico. En tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, admitió que su país tuvo que hacer concesiones difíciles para sumarse al pacto justo antes de que expirara el plazo. No obstante, defendió que el nuevo acuerdo comercial preserva las principales partes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se ha logrado modernizar este acuerdo, que va a ser de gran apoyo para los trabajadores y las familias, con lo cual buscamos tener prosperidad en los próximos años, sobre todo para los temas de económica y de seguridad económica. Les puedo decir que a toda la gente que ha sido un gran acuerdo para nuestro país, que va a permitir apoyar y ayudar a muchas áreas de la economía, especialmente potenciar todas las empresas y miles de familias que viven en Canadá. El propuesto secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que con el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, México estará mejor posicionado para dar curso a los programas que impulsará el próximo gobierno federal. El acuerdo también genera una oportunidad de modernización y diversificación del sector productivo. En primer lugar, permite mantener la competitividad de la industria manufacturera mexicana, pues mantiene su acceso al mercado más grande del mundo.
Asimismo, algunas nuevas disposiciones, como los cambios en reglas de origen, pueden presentar retos de adaptación para las empresas, en particular las pequeñas y medianas. Es por eso que el gobierno electo buscará impulsar una nueva política industrial activa para fortalecer el mercado interno de la mano del sector privado. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que aunque todavía no se define el día y el lugar de la firma del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, él lo quiere hacer antes de dejar su cargo. Las condiciones están dadas para que la economía mexicana siga creciendo, atrayendo inversiones y generando empleos bien remunerados. A partir de este acuerdo, se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar para México como parte de una América del Norte más competitiva, fuerte y próspera. ¿Qué tiene de nuevo por la repetición, el nuevo tratado comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá? ¿Cuál es el alcance que tendrá para la zona económica de América del Norte? ¿Es solamente una revisión del Tratado de Libre Comercio vigente en los últimos 30 años? ¿O cuáles son los puntos que lo van a hacer diferente? Y en su caso, ¿hacia dónde va la zona comercial de América del Norte? Estas son las preguntas con las que queremos entrar a analizar este tema después de la firma de Canadá incorporándose a este tratado trilateral, del cual los tres países han dicho que lo reconocen como un gran éxito, y todos, comenzando por el presidente Trump, han tratado de anotarse el tanto de la consecución de las negociaciones. Me da mucho gusto por eso tener hoy aquí a alguien que conoce muy bien el tema, José Luis de la Cruz. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, gracias. Presidente del IDIC, muchas gracias, un placer de verdad tenerte como siempre. Y Fausto Barajas, que logró aterrizar después de un viaje desde Polanco, ex subsecretario de Comunicaciones y además especialista en asuntos de política pública. Pepe, buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí Llegaste, pero barriendo, Safe, pero llegaste. Así es. A mí me gustaría empezar, José Luis, si te parece. Todo el mundo lo ensalza, todo el mundo se adjudica el triunfo, pero cada vez hay más polémica sobre algunos de los contenidos nuevos del acuerdo comercial. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos es si todo el mundo lo ha leído. Es decir, para empezar a tratar el tema, en este momento ya es relevante tener una lectura sobre el documento. El segundo punto es de que públicamente quienes lo dieron a conocer, pues es la oficina del representante comercial de Estados Unidos, es el quien lo tiene en su página íntegro. Y ahí hay un párrafo en la parte introductoria que no forma parte del acuerdo, pero que pone el USTR y que los menciona. Estas son herramientas para lo que será la integración de la Unión de América del Norte. Es decir... La unión económica, no comercial. No, es un elemento en donde ya la oficina del representante comercial, en su página de internet, pone que esto es un mecanismo que va hacia todavía una unión en América del Norte. O sea, dirías... Le estoy avisando para dónde voy. Ese es un poco el sentido, profundizar la integración. La unión. Ahora, lo que habría que plantear es, ya analizando el acuerdo, cuál es la lógica que tiene el mismo. Y aquí yo empezaría por el capítulo 32. En donde el párrafo 2 y el 3, bueno, en el apartado 10 y los párrafos 2, 3 y 4 plantean algo. Si una economía de los integrantes de América del Norte quiere aliarse con otra que no sea de mercado, uno, tiene que avisarle 60 días antes a sus socios, 30 días antes de firmar tiene que entregarles toda la información, incluyendo anexos, y 3, si no le gusta a una de las partes, se acaba el tratado. Wow. Entonces, ¿qué es un mensaje? Es un mensaje muy claro y se llama China. En estricto sentido... ¿Se llama proteccionismo? Yo creo que se llama que ahora lo que se va a redefinir son regiones. De hecho, lo mencionaban en algún momento los negociadores. Entonces, me parece que este acuerdo, que además es un marco legal, que sí tiene mucho más una tesitura de lo que van a ser las leyes en Estados Unidos, sí es un marco legal
que primero a México le permite tener certidumbre sobre su relación con Estados Unidos. Es bueno que se haya integrado con Canadá, pero que en este sentido tendremos que leer con mucho cuidado los apartados para ver qué posibilidades abre y qué restricciones genera. Y pongo un solo ejemplo. En la parte de contenido nacional se abre la posibilidad de que una unidad que va a estar en Estados Unidos, creada para ver el contenido nacional, pueda auditar los libros de las empresas para corroborar que efectivamente se cumplan los parámetros. Eso es algo que no tiene el actual Telecán, y que lo que nos muestra es la profundidad con la que se pretende revisar el cumplimiento de esa normatividad. Bueno, no es para menos la polémica que cada vez se desata más en torno a las nuevas aportaciones del tratado, del nuevo acuerdo comercial, mi estimado Fausto, y la verdad es que, a ver, los 3 puntos con los que abre José Luis son bastante controversiales. ¿Cómo los ves tú? Parece que hay una lógica, por un lado, de apertura, pero de apertura hacia el interior, pero de proteccionismo fuera de la región en las relaciones de cualquiera de los 3 países con cualquier otra potencia. A ver, sin duda, yo creo que los elementos que marca José Luis son relevantes. Me gustaría poner en contexto que creo que para México el tratado o lo que va a ocurrir, pues es un mal acuerdo y no hubo un pleito, pues. O sea, para México nos llevaron a la mesa, nomás para poner en contexto, nosotros nunca pedimos esto, nos subieron a la mesa. Por fin parece ser que ya se terminó esto que duró 1 año, 10 meses desde la llegada, desde el presidente Trump, ahorita. ¿Qué le da a México? Creo que certidumbre. Al menos parece ser que ya sabemos que esta etapa concluyó, aunque realmente pues falta que se ratifiquen en los congresos en todos los países, que dicho sea de paso, los norteamericanos van a entrar a elecciones y también los canadienses, ¿no? Pero pareciera que van a ratificarse o no se ve nada extraño. Pero en el mejor de los casos, bueno, el tratado o el nuevo acuerdo va a entrar hasta en 2020, lo empezaremos a ver. Y lo que decía José Luis, hay que empezar yo creo que a ver ya en la letra pues, grande y chiquita lo que dice el acuerdo, pues para ver los impactos realmente de lo que acabó sucediendo, porque eso es como después de un tsunami, después de un huracán, pues ahorita hay que ver dónde quedó cada parte. Empiezas a ver estas cositas, por ejemplo, lo de libre mercado parece una dedicatoria china, pero pues es una cosa pues más bien una declaratoria política, ¿no? Porque pues libre mercado, te dirá un abogado, pues dónde está definido, pues, o sea, o dónde lo vamos a tener conceptualizado, pues para decir esto entra o no entra. Entonces yo creo que, a ver, México, para nosotros ya acabó una etapa, me da la impresión que nos va a generar este tema mucho más burocracia, va a tener más recovecos donde te pueden aplicar, ¿no? Proteccionismo, porque la redacción seguramente se va a prestar a eso, tipo lo de economías de mercado o los contenidos. Pero bueno, al fin y al cabo nosotros, bueno, ya tenemos certidumbre de hacia dónde va. Hay un acuerdo, hay que ver en términos ya concretos en qué se va a traducir para cada uno de los sectores y habrá que analizarlo en los próximos días porque pues, apenas va a estar disponible pues, todo el texto de lo que se acordó y de lo que se negoció pues para ver los impactos. Pero bueno, para México ya... En estos 3 puntos están viendo, digamos, para decirlo directamente, que lo que trae de nuevo el acuerdo comercial tiene que ver con, digamos, mayores mecanismos de control, mayores mecanismos de supervisión y en su caso de sanción para las prácticas comerciales que sean desfavorables al comercio en la región. Bueno, a mí me parece que sí. Por ejemplo, en esta parte de la definición de economía de mercado, resulta que si de los 3 tú dices que para ti este cuarto no es economía de mercado, eso es válido, ¿eh? Es decir, cuando nosotros contemplamos que justamente Estados Unidos, como la Unión Europea, no le han otorgado el estatus de economía de mercado a China, pues es muy claro que un acercamiento que Canadá o México quieran tener con ese país, con el simple hecho de que ya Estados Unidos dijo, para mí no es una economía de mercado, es válido para poder restringir el acercamiento de los otros 2. Y vetar, o sea, a ver, lo que se está... A ver, es un derecho de veto. En el fondo lo que estamos elevando ahí es un derecho de veto, ¿o no? Sí, y además esto va acompañado con algunos cambios legales. Por ejemplo, el capítulo 11 prácticamente desapareció. ¿Qué es esto? Cómo las empresas pueden ampararse frente a decisiones del Estado. Y únicamente se conservó en sectores como telecomunicaciones y energía. ¿Por qué ahí se conservó? Porque a Estados Unidos le interesaba. ¿En qué caso?
si el próximo gobierno de México, por ejemplo, decide no implementar medidas de política económica en materia energética que le convengan a las empresas de Estados Unidos, ellas sí van a poder defenderse contra esas acciones del Estado. En el resto de los sectores económicos desaparece. O sea, digamos, eso ya sería otra cosa. Habría también un fortalecimiento, digamos, ¿cómo llamarlo?, de la autonomía o del poder del Estado. Exactamente, pero Estados Unidos se preserva en las áreas que considera estratégicas para sus empresas. Ahí eso va a seguir existiendo. Entonces, si bien se conservaron preceptos del capítulo 19 y 20 prácticamente íntegros en el nuevo acuerdo, lo cual permite buscar soluciones de controversias comerciales en equidad, en mayor equidad, en esta otra parte el sector, las empresas pierden capacidad de defenderse frente a las decisiones de los estados. A ver, las empresas y en consecuencia también en algunas áreas por lo menos los estados. Regreso con esa. Nuevo acuerdo comercial trilateral México, Estados Unidos, Canadá, parte, dijo Trump, de la revolución del comercio global que viene planteando, así lo dijo, y que va a más potenciar las manufacturas y el empleo. Nos fuimos al corte, Fausto Barajas. En este marco de la declaración de Trump, esta es mi revolución comercial, el primer ministro canadiense dijo, tuvimos que hacer concesiones, la verdad, delicadas. Bueno, México también, ¿no? Yo creo que aquí, o sea, a ver, ya lo habíamos platicado, o sea, la negociación, a diferencia del tratado en 94, donde estuvo negociando, digamos, en términos de todos ir a generar una zona de libre comercio, pues aquí fuimos llamados pues, por los norteamericanos, presidente Trump, tanto los canadienses como los mexicanos, y muy claro fue su estrategia de negociación, ¿no? Primero con unos, luego a los otros, y cerró el acuerdo, donde yo creo que, a diferencia del 94, él tenía muy clara su agenda, ¿no? Hacia adentro, con su electorado, él había ofrecido que esto lo iba a quitar. Él está vendiendo que logró un nuevo acuerdo, donde elimina hasta desde simplezas como la palabra libre comercio del acuerdo, y sentar a las partes una a una. O sea, yo creo que el triunfo político de la estrategia Trump es de aprenderle. O sea, él agarró y ejerció el poder de Estados Unidos como una economía que prácticamente pues, es más grande que cualquier continente, y sumados 2 continentes, con una dependencia del 10-11% del comercio internacional, con 2 países que dependen altamente también del comercio internacional, y donde los llamó a decir, señores, pues, si quieren que esto siga jalando porque ustedes se benefician mucho, nosotros también, pues nos vamos a sentar. Obviamente, donde pues, ustedes van a tener que hacer concesiones, porque me parece que los americanos hemos perdido aquí, y yo creo que ese el logro que tuvo el presidente Trump aquí, yo creo que el logro político hacia adentro es para él, ¿no? Los otros 2 países, digamos que perdimos no tanto, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, salimos no perdiendo todo. No perdimos porque de entrada seguiríamos en el juego. Esa parece que es como una coincidencia. Sin embargo, él dice, esto que estoy logrando es parte de la revolución comercial global. ¿Lo crees? Podemos, en ese caso, sí creer en esa afirmación y no verla como una fanfarronada o un exabrupto, como casi los últimos 13 meses, José Luis, estuvimos valorando una estrategia que a la postre pues, resultó, lo que dice Fausto, bastante exitosa. Yo creo que sí. Al final del día, si nosotros analizamos 3 puntos de la arena global en términos comerciales y la particular entre México y Estados Unidos, lo podremos comprender. ¿Por qué? Hoy hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya involucra cientos de miles de millones de dólares a los que se le está imponiendo aranceles. Probablemente es la mayor ola proteccionista en los últimos 40 años, en donde no es algo menor que la potencia 1 y 2 del mundo están en esa situación. 2, ya hay señalamientos de Trump y de otros países, incluido Canadá, sobre que hay que modificar la Organización Mundial de Comercio. Es decir, ya se está planteando que se requiere un nuevo marco global, que a final de cuentas es lo que significa el fin del Telecán y el inicio de lo que se ha llamado el USMCA, ¿no? Una reconfiguración global de comercio. Es un nuevo marco legal que va a generar distintos incentivos y distintas acciones para dirigir inversiones y comercio. Entonces, la OMC es el segundo espacio en esta batalla. La tercera se da con la propia Unión Europea, es decir, la ruptura de la alianza con Alemania, en donde Alemania, ya el 28 de mayo, Angela Merkel tuvo que llegar a decir Estados Unidos ya no es enteramente confiable y se lo adjudicó también a Gran Bretaña, y en donde Macron hace unas semanas dijo algo similar. Lo que nos plantea es
3 puntos a nivel global en donde los vínculos de comercio internacional y de la parte geoeconómica se van a modificar. Y también lo podemos ver en la parte de esta negociación de manera particular entre México y Estados Unidos. Donald Trump dijo, si no me gusta el proceso de negociación, le pongo aranceles a aluminio y acero. El lunes menciona, logramos un acuerdo histórico, el mejor para Estados Unidos, y los aranceles sobre aluminio y acero van a continuar, y ayer lo reforzó, no se van a quitar. Así es, se mantiene. Y esto lo que nos plantea es, a pesar de que ya en principio hay un acuerdo en donde para Estados Unidos es lo mejor, resulta que por decisión del Ejecutivo y apelando a su sección 232 de Seguridad Nacional, que en el acuerdo nuevo no hay nada que impida que nos la vuelva a aplicar, resulta que el daño colateral sobre acero y aluminio y cualquier otro se va a mantener. A ver, hay medidas de control, mayor supervisión, como decía al principio José Luis Fausto, al mismo tiempo que se preservan algunas medidas proteccionistas. ¿Sientes que nos está conviniendo, digamos, esta forma de profundizar la integración o la unión con Estados Unidos? A ver, ¿O no teníamos otra? Yo creo que ahorita no teníamos de otra. O sea, la verdad es que, a ver, yo creo que se ha subestimado cuando dicen fanfarrón. Este cuate, a ver, le tomó 13 meses, no fue fanfarrón, le tomó 13 meses operar lo que pretendía. A lo mejor no llegó a lo máximo que decía porque en el camino se dio cuenta que no le convenía, no porque, o que no pudo hacerlo como quiso. Pero tienes estos mensajes que son claramente políticos, que seguramente escuchó a grandes sectores de la sociedad norteamericana, sociedad más bien de los intereses económicos sobre los beneficios que tenía el NAFTA, y donde dijo, bueno, necesitamos un acuerdo, pero en sectores donde yo considero, donde estoy viendo, voy a tener medidas proteccionistas. O sea, claramente la agenda es, los intereses de Estados Unidos van primero, o lo que consideramos, a pesar de que haya daños por el proteccionismo a la larga en el comercio, la agenda está muy clara. Ahora, ¿nosotros teníamos otra? Pues yo creo que no. Hoy nos agarró desprevenidos, híjole, no sé. Pero sí estás viendo que enfrente tienes un gobierno de un corte totalmente proteccionista, ¿no? No está la parte donde había sido libre comercio y donde se habían contenido, digamos, las pasiones internas respecto a nos quitan empleo, nos están desbaratando, ¿no? Claramente el presidente escucha o al menos siente el pulso de lo que es su electorado y lo está transmitiendo en política económica y en política pública. Bueno, y quizá ahí va a estar realmente la prueba del ácido para este tratado, y es si realmente va a cumplir el objetivo, ¿no? Lo dijo también Trump al anunciarlo, el objetivo de, digamos, relanzar la industria, las manufacturas, como un eje central quizá del American First o de las nostalgias por recuperar la hegemonía norteamericana y crear empleos. ¿Realmente este tratado ustedes creen que va a servir para eso, para relanzar las manufacturas y para crear empleos en los 3 países? Este nuevo acuerdo comercial trilateral México, Estados Unidos y Canadá, como promete, logrará aumentar la creación de empleos y potenciar las manufacturas, 2 de sus objetivos centrales. José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, ¿cómo ves? ¿Lo logra o no lo logra? ¿O cómo lo logra? Bueno, el mecanismo legal de lo que está escrito sí plantea el incentivo y la restricción para que la manufactura de alto valor agregado, estamos hablando de chips, circuitos electrónicos, la parte que hoy trae la innovación tecnológica, favorezca la innovación que se hace en Estados Unidos, ya sea por incentivos o por restricciones. Eso sí está establecido. Entonces me parece que eso lo que plantea es, Donald Trump cumple su promesa de ir por la recaptura de la manufactura. Ahora lo que desde mi punto de vista está en duda es si eso realmente va a acabar generando más empleo. Porque hablar de procesos de innovación, de procesos de incrementar la productividad, pues no necesariamente en el corto plazo genera mayor empleo. Para ello lo que tendría que generarse es mayor crecimiento económico en esos sectores, pero también en el resto de la economía para empezar a crear empleo de manera masiva, tal que los 3 países se puedan beneficiar. Y es ahí donde me parece no necesariamente el acuerdo llega tan lejos. ¿Por qué? Porque el acuerdo es un marco legal comercial. Es decir, no pasamos a una integración productiva de otro tipo como la que plantea. Ni económica, ni laboral.
digamos que sigue estando en el ámbito comercial y en ese sentido tiene la ventaja de facilitar el comercio en América del Norte con restricciones hacia afuera, pero que no necesariamente te garantizan el crecimiento económico que, al menos para el caso de México, pues no nos dio el Telecán, quedó en 2.5%, y ahora lo que habría que evaluar es si el nuevo acuerdo trae elementos para que del 2.5 podamos llegar al 3, 3.5, y ahí me parece que todavía hay dudas. No tenemos ningún cálculo todavía, ¿no? No, yo no creo. Por lo pronto, por ejemplo, variables como el peso ni se ha movido. No es extrapolable, pero ¿cuánto podemos crecer más con la firma de este tratado? Yo creo que todavía está bien difícil hacer... ¿Pronosticarlo? Sí, claro, porque aparte pues no es la única variable que juega en una economía, ¿no? Pues tienes otros sectores que van a estar moviéndose independientemente del nuevo acuerdo. Pero sí creo que va a haber sectores que se van a beneficiar. O sea, yo creo que lo que dice José Luis es el tamaño del empleo no nada más es determinante, no es determinado por el acuerdo. O sea, hay otras variables. O sea, yo creo que el tema del cambio tecnológico probablemente sufra más. Es como lo del esta falsa creencia que el NAFTA era lo que generaba la pérdida de empleo en Estados Unidos. No, pues realmente es el cambio tecnológico que está sufriendo en el mundo en los últimos años, no nada más en manufacturas, también en servicios. Yo creo que el tema es más profundo. Seguramente va a haber industrias que se están cuidando o tratando de ser más asertivos en dónde se quieren especializar. Pero ante nosotros... A ver, es el cambio tecnológico, pero Estados Unidos está poniendo una solución sobre todo para sus problemas, por ejemplo, con la recaptura de la manufactura, sobre todo en electrónicos. Lo que no creo es que eso le aumente el empleo que ellos... O sea, aquí es que entiendo por entiendo, o sea, de qué tamaño es la generación de empleo. O sea, no creo que te acabe a generar las expectativas de que esto va a sacar la pelota del parque, pues no. Es como a nosotros, a lo mejor la parte de autopartes nos beneficia con el incremento del contenido nacional al tener que no estar importando, pero estar generando más, porque es menos sofisticado, a lo mejor es más barato generarlas aquí, ¿no? Las autopartes para algunos autos. Bueno, pues eso lo iremos viendo en el camino. Por otro lado, ya tuviste un impacto en estos últimos año y medio de no inversiones, pues porque no sabía para dónde iba. Pues si ya empezamos a hacer el análisis de qué compensó, qué nos está costando y cómo, yo creo que eso es bien difícil. Yo creo que habrá que ir viendo sector a sector, pues qué estás estimando. A ver, sin duda, claramente la zona, los americanos están tratando de defender sus intereses, tanto regionales como a nivel mundial, tratando de protegerse, y no sé si eso le resulta con una estrategia regional muy clara. Y el último punto donde desde luego también incide dentro del tema empleo y crecimiento económico es poder adquisitivo. En el caso de los trabajadores mexicanos y del salario, eso ya no se incorporó, como está hablando, pero sí hay la obligación de hacer reformas legales para liberalizar las negociaciones de contrato colectivo, lo cual implicaría, les pregunto, una mayor presión también o una liberalización interna que derivaría en una mayor presión por los salarios en el país. Mira, yo creo que, y trataré de englobar además de esto, en que el acuerdo sí trae implícito modificaciones importantes en el marco institucional de política económica del país. Es decir, uno es la parte laboral. Sí me parece que en esta ocasión, no nada más Estados Unidos, sino Canadá están interesados en que los bajos salarios de México no sean el factor que acabe decidiendo las inversiones, sí, que al final de cuentas eso creo que sí es de interés de ambos países, y el capítulo laboral, junto con la firma de los convenios internacionales que ya se ha avalado en México en recientes días, lo que acaban implicando es que ese mercado va a sufrir un cambio institucional. Por otro lado, también va a estar la ley de comercio exterior, que va asociado a ello. El acuerdo, tal y como está, va a implicar la modificación de esa ley, y junto con toda la parte institucional que está ahí. Las aduanas, por ejemplo, van a tener un plazo de 24 horas para desaduanar todas las importaciones menores de $2.500. Ahorita en México, algo de menos de $350 tarda 48 horas por lo menos. Es decir, viene un cambio profundo en el marco institucional de política económica, de comercio exterior y en la parte laboral, que al final del día van a presionar a la economía mexicana para hacer transformaciones que no se habían aplicado en los últimos años. Transformaciones, ¿se van a subir a la cuarta transformación esas transformaciones, Fausto Barajas, o no? ¿Cómo lo ves tú? ¿El beneficiario va a ser López Obrador en el caso de México, porque recibe ya el país sin ese obstáculo? No, a ver, sin duda, ya le va a tocar algo. Ahora, lo vas a ver hasta el 2020, ¿no? O sea, lo que va a ocurrir con este nuevo acuerdo. Pero sin duda, ya la certidumbre ya le quita un problema, si lo quieres ver así, al nuevo gobierno, y donde ellos ya pueden decir, bueno, pues esto así me lo dejaron y con esto vamos a tener que empezar
a trabajar. A transformar. A meterle pues, al nuevo gobierno. Sin duda, bueno, ya es un nubarrón que tenemos todos menos, ¿no? Ya sabremos si nos costó poquito o mucho, pero ya al menos tenemos certidumbre y creo que eso le quita un peso a la economía mexicana, ¿no? Yo creo que ese sí es un avance y bueno, sin duda ya contribuye a que el nuevo gobierno tenga un problema menos, ¿no? Bueno, todavía falta la ratificación en los 3 países, aunque no se ve mayor problema, la verdad, sobre ese tema. Y a mí ya se me fue el tiempo. Vamos a seguirle dando y tratando de analizar una cosa que sí se antoja trascendente y que va a tener un impacto grande sobre la dirección que tome la economía mexicana y las oportunidades que tenga dentro de la nueva unión con Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias, José Luis de la Cruz. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer haberte tenido aquí, presidente del IDIC, y muchas gracias, Fausto Barajas, como siempre, colaborador permanente los miércoles acá en Opiniones Encontradas. Muchas gracias. Gracias a los dos por haber estado, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana.